Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa Contravía PM. Les habla María Dolores Arias y qué gusto estar platicando, y vamos a hablar de varios temas hoy. Hoy vamos a tocar el tema de, obviamente, las elecciones de medio término o mitad de periodo en Estados Unidos. Haremos un enlace un enlace vía Skype con nuestra amiga y también conductora aquí en las mañanas a mediodía con Jorge, con Renny Bake, donde estaremos hablando acerca de este tema. También vamos a hablar y vamos a hacer unos enlaces telefónicos para hablar acerca del presupuesto 2019 que ya se está discutiendo. Mañana es el segundo debate acerca de este presupuesto. Toda la controversia que hay alrededor, se reduce el presupuesto. Esto, pues obviamente hay lugares o hay rubros donde se reduce, y uno de ellos es la USAC, y pues esto genera polémica, genera protestas, y de esto vamos a estar platicando también en el siguiente segmento acerca del presupuesto. A final de cuentas, pues si se reduce de algún lugar, se tiene que reducir. Así que de esto vamos a platicar. Quiero agradecerles a todos los que ya se encuentran conectados a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en Facebook, nos pueden escuchar en facebook.com/libertopolis.com. También a través de nuestro canal en YouTube, nuestro canal es Libertópolis, y a través de nuestra cuenta en Twitter, @Libertópolis. Muchas gracias, y para quienes nos escuchan por la 102.1 FM, tráfico bastante complicado, respire profundo, permítame que lo acompañe durante su trayecto. Así que, bueno, arranquemos. ¿Cuáles son las notas principales que han estado, o que están sonando hoy y que posiblemente sean titulares mañana? Uno de ellas, pues, es no creo que sea titular, pero sí es importante. ¿Y a cuál me refiero? La que sí va a ser titular es, de una vez le digo la que creo que sí va a ser titular, es que el juez pesquisidor en su informe recomienda no quitarle el antejuicio al diputado Felipe Alejos. Y ojo que ya el diputado, tengo entendido que ha dado algunas declaraciones diciendo que ha sido un perseguido político y que es inocente, y que, el informe lo único que dice es que no hay elementos suficientes como para quitarle el antejuicio. Hay que recordar y hay que ser muy claros, tanto de quitarle el antejuicio o no quitarle el antejuicio en un informe, primero, no es vinculante. ¿A qué me refiero? A que esto sirve de elemento para que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia tomen la decisión, una vez reunidos en pleno, si se quita o no el antejuicio al diputado Felipe Alejos. Y segundo, el que diga que sí se le quite o que no se le quite en un informe de un juez pesquisidor, no quiere decir que es culpable o inocente de lo que se le acusa. Yo lo vería, y para mí sería como decirle al Ministerio Público: señores, esta tarea no está bien hecha, la plana no la hicieron bien, va de vuelta a la tarea y háganla bien si quieren que se le quite el antejuicio. ¿A qué me refiero? A que, según el juez pesquisidor, no hay elementos suficientes como para decir que es necesario quitarle el antejuicio. No quiero decir que sea inocente o sea culpable, simplemente dice, bueno, si yo fuera juez y tuviera que ligar a proceso, pues no encuentro suficientes elementos, por así decirlo. Ahora, esto no quiere decir que que la Corte Suprema de Justicia va a fallar de igual forma. Entonces, esta es una de las notas. El juez pesquisidor Jorge Valladares, pues recomendó no retirar la inmunidad, el privilegio de antejuicio al diputado Felipe Alejos. Según él, no hay indicios de actividades ilegales y por consiguiente recomienda que no pierda este privilegio. Ahora, la Corte Suprema de Justicia deberá integrarse. No se ha confirmado que todos los magistrados hayan sido notificados de haber recibido el informe, por consiguiente, no se
considera probable, si esto cambia, pues no, pero no se considera probable que estas semanas se reúnan. Sería la siguiente semana donde se reunirían para decidir sobre este tema. En este punto, pues son los magistrados quienes van a decidir si se quita este privilegio al diputado Alejos o no. Hay que recordar que el diputado pues había presentado aproximadamente 14 recusaciones y procedimientos, 14 acciones para no presentarse. Al final fue multado por la Corte Suprema por promover recusaciones malintencionadas y frívolas. Después presentó un informe o un informe por escrito para que fuera tomado en cuenta como pruebas de descargo, para que fuera tomado en cuenta ese informe por parte del juez pesquisidor. Y entonces, pues el juez Jorge Valladares, que fue nombrado juez pesquisidor, pues emitió su recomendación. Solo para hacer una breve recapitulación, el diputado Alejos estaba señalado de haber pertenecido a una estructura, y lo que hacía esta estructura era uno de los intermediarios en los cuales, según la investigación, claro, quiero aclarar, según la investigación, pues operaba esta estructura en la Superintendencia de Administración Tributaria, y lo que hacía era facilitar o contactar o ser intermediario entre personal de SAT, tributarios que buscaban la devolución de su crédito fiscal, y servía como intermediario para agilizar ese proceso. Según las investigaciones, esta era parte del papel que tenía el diputado Alejos. Entonces, pues, este es el caso. El caso se llamaba Traficantes de Influencias, era con respecto a la devolución del IVA, y según en el informe, pues se consideró que no recibió ni entregó ningún pago o influenció por sí o por otra persona a ningún funcionario público para favorecer a entidades para agilizar la devolución fiscal. Ojo, esto es un informe, no es una sentencia, no es la decisión de la Corte Suprema de Justicia, habrá que esperar qué decide la Corte. Por otro lado, ¿cuáles son la agenda para mañana en el Congreso? Para mañana en el Congreso se va a estar discutiendo en primer debate reformas al Código Procesal Penal. Estos son las iniciativas 54, 66 y 74. Además, mañana en segundo debate se va a discutir la ley del presupuesto general, el presupuesto para el 2019. Mañana entra en segundo debate también las reformas al Código de Comercio. Además, en tercer debate, la ley constitutiva, reformas a la ley constitutiva del Ejército. Y también ya en discusión por artículos y redacción final, la ley para la disposición y trasplante de órganos. Así que dentro del tema, pues uno de los temas muy importantes, la discusión del presupuesto, esto mañana. Así que vamos a ir al corte, y cuando regresemos hablemos acerca de qué sucedió con las elecciones de Estados Unidos, qué significa toda esta recomposición, va a haber cambios significativos, cómo afecta a Guatemala, a Centroamérica, y de esto estaremos platicando con nuestra compañera Renny Bake. Así que acompáñenos, y después el presupuesto 2019, pues el presupuesto era de 89 mil millones, lo dejaron en 87, pero obviamente de algún lugar salieron esos recortes de 2,000 millones y entonces se armó el zafarrancho. También de eso estaremos platicando en el siguiente segmento. Vamos al corte, regresamos. Gracias a quienes ya comparten nuestra transmisión, y quiero aprovechar para invitarles que pues compartan en Campero. Ya pueden compartir y ya toca compartir en Campero. Pide hoy tu banquete de 30 alitas por solo 139 quetzales. 30 alitas por solo 139 quetzales en Campero. Pídelos al 1777, solo en Campero. Esto es Sabor Campero. Y gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias. ¿Estamos ya listos? Excelente. Muchísimas gracias, Marito, por el contacto. Tengo ya a Renny Bake en la línea, con quien vamos a estar platicando al respecto de las elecciones
de medio término o de mitad de periodo en Estados Unidos. Muy buenas tardes, Reni, ¿cómo estás? Tengo problemas con el audio. Vamos a revisar qué está pasando. Como ustedes saben, ayer fueron las elecciones de mitad de periodo en el cual pues se renovó todo la Cámara de Representantes o la Cámara Baja, un tercio del Senado, y pues hubo pues una recomposición que ya las encuestas lo esperaban. Y a mí una de las cosas que me llama mucho la atención primero es que pues se cambia todo, que hay 2 cámaras, que se cambia toda la Cámara Baja, un tercio de la Cámara del Senado, lo cual me parece muy, muy atinado. Pero también otro tema es interesante, las encuestas antes y después de las elecciones. Cosa muy diferente a lo que se va, a lo que si continúa como está, pasaría en Guatemala el próximo año. Entonces, estamos pendientes de, me avisas cuando estemos listos, Mario. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que en estas elecciones los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, la Cámara Baja. Esto ha sido pues casi que común que suceda en las elecciones de medio término o de medio periodo. Sin embargo, es interesante porque Trump, que esto es una nota o es un dato que me pasaron y que me pasaron y que salió en el New York Times, respecto a que Trump había sido uno de los presidentes que menos diputados o representantes había perdido, junto con Ronald Reagan. Y sobre esto ya tengo en línea a Reni. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, María Dolores? Saludos a todos. Teníamos un pequeño problema de audio, pero ya estamos acá. Excelente. Pues mira, el día de las elecciones de ayer fue bastante interesante. Como tú decías, realmente es tradicional que las elecciones de mitad de periodo, el partido en el gobierno sufre el desgaste y usualmente pierde la Cámara de Representantes. En el caso de Obama, que llegó en el año 2008, perdió y había ganado Senado, Cámara de Representantes y Presidencia a los demócratas. 2 años después, el 2010, pierden la Cámara de Representantes y la han recuperado hasta ahorita, 8 años después. Sin embargo, el número de representantes que han conseguido es mucho menor que en el 2010 lograron los republicanos cuando recuperaron la Cámara de Representantes. Ahora, ¿esto qué implica para el gobierno y qué implica para la administración de Trump, pero también qué implica para la región centroamericana? Mira, primero anda ahí alguna gente que cree que van a hacerle impeachment a Trump. Creo que ni siquiera entendemos bien qué es un impeachment en el modelo político de Estados Unidos. Absolutamente no lo veo en perspectiva. Primero, para que haga un impeachment, que es a propuesta de la Cámara de Representantes, también tiene que tener el apoyo del Senado. Y el Senado lo controlan los republicanos. El día de ayer, interesante, consiguieron 3 sillas más de senadores, los republicanos, de acuerdo a las últimas noticias, y básicamente ahora van a tener 52 asientos en el Senado de 100. Tú sabes que estaban casi cabeza con cabeza en el Senado, demócratas y republicanos, y hubo un par de ocasiones que tuvo que llegar el vicepresidente de Estados Unidos a hacer el voto de desempate, que es parte de lo que establece la ley estadounidense. Entonces, por mucho que algunos dicen impeachment, van a hacer impeachment a Trump, no es de que los demócratas de la Cámara de Representantes van a enjuiciar a Trump mañana y pasado mañana lo van a agarrar del cuello y lo van a sacar de la Casa Blanca. Absolutamente no es así el asunto. El impeachment es una especie de juicio político de crímenes que pudieron haberse cometido durante la administración o previos, pero tiene que estar de acuerdo el Senado. El Senado es republicano. Así es. Y ojo, los únicos 2 presidentes, y eso lo pueden googlear tranquilamente, que han tenido un juicio de impeachment han sido Bill Clinton, por el caso Mónica Lewinsky, que él mentió, dicho que no, y después le probaron que sí que él había mentido, y Andrew Jackson en el siglo XIX, si no mal recuerdo. Y al día de hoy,
ningún presidente de Estados Unidos ha sido sacado del poder por un juicio de impeachment. También Richard Nixon tenía un proceso de impeachment, pero él renunció antes de que terminara el proceso. Entonces, básicamente, nunca se ha dado que saquen a un presidente de Estados Unidos vía impeachment. O sea, no es un tema que, o sea, sí va a haber escándalo, sí va a haber ruido, probablemente es el interés de algunos radicales demócratas, pero tampoco Nancy Pelosi, que es la que va a ser posiblemente la speaker de la Cámara de Representantes por ser la jefa o la líder de la mayoría demócrata, las tiene todas consigo porque hay como 20 o 25 demócratas que no comulgan con la posición de los demócratas tradicionales, son muchísimo más radicales o son más centristas. Entonces tampoco es la ganancia que algunos gritaban de los demócratas van a hacer una ola azul. El azul es el color que se reconoce para los demócratas, así como el rojo para los republicanos en Estados Unidos. No se dio eso. La ola azul demócrata fue básicamente nada, diría alguien, o una olita que básicamente es mucho menos la ganancia que obtuvieron en la Cámara de Representantes como obtuvieron comparativamente los republicanos en el 2010, cuando llegaron a ponerle límites a Obama, que en ese momento tenía Ejecutivo, Cámara Baja y Cámara Alta, que es el Senado. Implicaciones para Guatemala y Triángulo Norte. No le veo grandes cambios. Básicamente, la parte de los senadores y los congresistas a favor y en contra de Jimmy Morales o a favor y en contra de la CICIG se mantienen. O sea, no es que hayan perdido sus curules, se mantienen o fueron reelectos en general todos. O sea, tanto los que están a favor como en contra de una de las posiciones. En el caso del subcomité del hemisferio occidental, que de la Cámara Baja, probablemente ahí haya un cambio de quién va a ser el chairman, y va a pasar del que estaba a cargo un republicano, el chairman Cook, a algún senior demócrata, en este caso creo que será Albio Cires, de origen cubano-americano, si no hay un demócrata de más alto rango. O sea, más alto rango significa que ya lleva muchísimo más tiempo sirviendo en la Cámara de Representantes, que esté interesado en ese subcomité. Habrá que ver cómo queda. Guatemala, el tema de migración irregular o el tema migratorio en Estados Unidos va a ser un tema de discusión de la política interna en Estados Unidos. Posiblemente sea una de las principales discusiones entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y los demócratas en la Cámara Baja. Me imagino a Trump fácilmente diciendo, bueno, pues pónganse de acuerdo Senado y Cámara Baja para arreglar este sistema migratorio que no funciona. El tema de inmigración irregular o ilegal no se quiere, así que resuélvanlo. Todo el mundo sabe que el sistema de inmigración a Estados Unidos tiene que arreglarse porque está roto. La pregunta que hay es cómo hacerlo, y esa es la pelea entre demócratas y republicanos. Y por el otro lado, algunos demócratas van a intentar hacerle impeachment a Donald Trump, que tampoco lo veo prosperando como algunos fantasean aquí en Guatemala, que eran los que tenían algunos amigos demócratas en la época de Obama y recibían enormes cantidades de dinero de cooperación internacional. Sí veo más auditoría posible en el tema de cooperación internacional que se está dando a Triángulo Norte para ver los resultados. Como lo dijo Donald Trump previo a las elecciones, que él iba a cortar la cooperación o iba a revisar qué cooperación se estaba dando a Triángulo Norte, porque no estaba funcionando o no estaban cooperando, según la traducción que se haga, en el tema de reducir la migración ilegal hacia Estados Unidos. Ahora, Reni, ¿cuáles son los temas propios que discuten en la Cámara de Representantes y en el Senado para ir entendiendo por dónde tendrían que pasar algunos temas? Bueno, mira, para entender, aquí en Guatemala el legislativo es uno, el Congreso, y es quien emite las leyes. En Estados Unidos, por el sistema de pesos y contrapesos, el derecho o la parte legislativa está dividida en dos cámaras,
la Cámara Baja y la Cámara Alta. La Cámara Baja es la Cámara de Representantes, y ahí son 435 representantes, y cada uno representa un distrito en específico por un X número de personas que hay en ese distrito. Son reelectos o son electos, o se pone el puesto a discusión cada 2 años. En el caso del Senado, son 2 senadores por estado, son electos por 6 años, y por un periodo de 6 años, y el esquema o la forma que fue establecido es, miren, hay temas de largo plazo, que en este caso son como el Senado, en la parte legislativa, que deben de estar más enfocados en temas de largo plazo, y por eso su periodo es 6 años, y hay temas de corto plazo para estar seguros de que se está escuchando la voz del pueblo, que debe de ser visto por la Cámara de Representantes. Por eso es que se revisa cada 2 años, porque cada 2 años tienen que revalidar el mandato de sus votantes, que saben a quién están votando. Si no les resuelves, o lo que estás haciendo no le gusta a tus votantes, a los 2 años te pueden dar, ya no te votan y pierdes el espacio. Porque el voto es directo. El voto es directo. O sea, ahí ya la gente sabe por quién está votando, si es por fulano o sutana o perencejito. En el caso de niveles o espacios que hace cada uno, el Senado, a mi criterio, tiene más poder que la Cámara de Representantes, o la división de poderes es distinta, tal vez es mejor forma explicarlo. En el Senado, por ejemplo, es donde se confirman embajadores. Yo lo estoy hablando desde el punto de vista de relaciones exteriores de Estados Unidos. Es en el Senado. En el Senado es donde se confirman jueces de la Corte Suprema de Justicia. En la Cámara Baja se mira, puede hacer impeachment, pero tiene que tener el apoyo del Senado. Eso hay que verlo porque es una discusión de, miren, tienen que estar de acuerdo los dos. Y también ambos miran el tema de presupuesto. O sea, la Cámara Baja puede sacar un presupuesto, pero cuando lo mandan al Senado le pueden cortar, quitar, poner, y le mandan de regreso a la Cámara Baja. Si la Cámara Baja no está de acuerdo, pues entonces siguen cortando, pegando y arreglando hasta que se ponen de acuerdo, o no pasa la legislación o el presupuesto hasta que llegan a puntos medios de negociación. Y en el caso de legislación, la pasa primero la Cámara Baja y lo tiene que refrendar o lo tiene que apoyar el Senado, si no, no avanza. O sea, ninguna de las cámaras puede legislar por su cuenta ignorando a la otra cámara. Es una especie de, en este caso, un matrimonio mal avenido, donde uno es el papá, la otra es la mamá, y se tienen que poner de acuerdo para que a dónde van a ir los hijos a estudiar, o qué van a hacer, o hasta incluso en el tema del supermercado, porque uno tendrá la tarjeta de crédito, pero el otro es el que firma. Los dos tienen que estar de acuerdo en ese tema. Claro, que es aquí donde entra también la parte de la cooperación internacional y la parte de las ayudas, en la parte del presupuesto. Exactamente. Ahora, perdón, Reni, en el tema de los impuestos, ¿quién es, o es la misma historia, el tema de reducción de impuestos que tanto ha hablado Trump, es por la Cámara de Representantes, o es la misma historia, tiene que ser aprobada por ambas cámaras? Tiene que aprobarlo ambas cámaras. Okay. Entra por la Cámara de Representantes, pero tiene que refrendar el Senado. O sea, uno tiene la tarjeta de crédito, pero el otro es el que firma. Claro. Así de simple. O sea, no es que yo firmo, pero no tenía el número de tarjeta de crédito, o no enseñaron la tarjeta de crédito. Los dos tienen que estar de acuerdo. En el caso de la Cámara de Representantes hay rangos o ranks o niveles de, digamos, de influencia, dependiendo del número de veces que ha sido reelecto. Por ejemplo, los que están llegando ahorita por primera vez son como gente nueva, que no es que llegan ahorita y mañana quieren estar sentados en el subcomité que se les dio la gana, o el de seguridad nacional, o el de presupuesto. No, ahí tienen que irse ganando los espacios poco a poco, si logran negociar y son los temas que les interesan. Y los que llevan más tiempo reelectos son considerados, digamos, el miembro senior de tal cosa. Significa que es el miembro de ese partido más antiguo, que ha sido reelecto más veces y que está ahí más tiempo ininterrumpido en la Cámara de Representantes. En el caso del Senado,
que son 2 senadores por estado, tú vas a ver que a algunos les dicen el senador senior o el senador junior. Básicamente el senior es el más antiguo, que ya lleva más tiempo en el Senado. El junior es el que acaba de llegar o el recién electo, para hacer una diferenciación. Y también, dependiendo de su nivel de tiempo que lleve en el Senado, más los intereses que tenga, más los padrinos entre comillas es senadores antiguos que los agarran y los tratan como pupilos o los comienzan a enseñar cómo se mueven las cosas, van entrando más rápida o más lentamente a ciertos comités de influencia. En el caso, por ejemplo, de alguien que es conocido acá, Marco Rubio, él está en el comité de temas de seguridad nacional, si no mal recuerdo, porque cuando llegó al Senado, John McCain comenzó como a pupilarlo, y no recuerdo qué otro senador, para irle enseñando algunas cuestiones de cada comité, para que entonces pudiera ir subiendo un poquito más, o sea, no más rápido, pero pudiera ir entendiendo más rápido las cosas. El tema de los embajadores se confirman en el Senado, en el Comité de Relaciones Exteriores, y básicamente, si no tiene el apoyo de ciertos senadores claves, no es confirmado el embajador de Estados Unidos para cualquier país, por mucho que patalee, berree y alee cualquier miembro de la Cámara de Representantes o incluso otros senadores. Pues, Reni, gracias por habernos ayudado a entender en cuanto a también cuál es la influencia y qué es lo que sucede en Guatemala. Hemos visto que, por ejemplo, el tema de la CICIG se mantiene en la mayoría de senadores y representantes, como nos lo has dicho, y el cambio que tú verías es que quien presida la comisión relacionada con Centroamérica sería Ni ahora... Ni siquiera Centroamérica, el tema del hemisferio occidental. Hemisferio occidental, claro. O sea, todo lo que es América Latina. Pero ahí el tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua va a seguir siendo prioritario. ¿Por qué? Porque Cuba y Venezuela es un tema muchísimo más álgido por lo que está sucediendo que en otros países, y además hay un factor adicional. Florida. Claro. En Florida hay un montón de cubano-americanos, hay un montón de venezolanos y creo que también están llegando nicaragüenses. Y Florida, ningún presidente que se haya sentado en la oficina oval desde 1968 ha ganado la presidencia sin ganar Florida. ¿A qué crees que le van a prestar mayor atención en general de aquí hasta las elecciones del 2020 en Estados Unidos? Y esto también nos llevaría a reforzar la idea que tú dices, tomando en cuenta los resultados en la Cámara de Representantes en Florida, lo cual le da una mayor prioridad a ese gobierno para ponerle atención a estos temas. Pues muchísimas gracias, Reni, por habernos acompañado. Muchas gracias, María Lourdes, y saludos a todos, y si van manejando, cuidado porque el tráfico está bastante complicado. Así que respire profundo. Por favor. Feliz noche. Buenas noches, gracias. Platicábamos con Reni Bake respecto a las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, cuáles son las implicaciones en nuestro país y en la región. Vamos a ir a corte y cuando regresemos, hablemos del presupuesto 2019. Hay recortes, 2,000 millones de quetzales en recortes, poco más de 2,000 millones de quetzales en recortes, pues de algún lugar se hacen los recortes y pues a quienes les recortan no les gustan porque hay recortes, pero también hay aumentos. De eso vamos a platicar cuando regresemos del corte. Gracias a quienes nos acompañan a través de la 102.1 FM. Pueden mandarnos sus mensajes al 4585-4280. ¿Qué piensan respecto a las rebajas, a las reducciones en el presupuesto? El Ministerio de Finanzas presentó un presupuesto de 89,000 millones de quetzales. 89,755,064,000 quetzales. De estos, la Comisión de Finanzas en el Ejecutivo hizo un dictamen y le redujo
2.060 millones de quetzales, quedando en 87.715 millones 64.000 quetzales. Obviamente estos 2.060 millones de quetzales pues salieron de algún lugar y dentro de estas reducciones que se hicieron, una de las instituciones o una de las organizaciones que tuvo reducciones pues fue la USAC, el sector de justicia, se habla del Ministerio Público y del organismo judicial. Una reducción de 581 millones al presupuesto del Ministerio Público, 637 millones al organismo judicial y la USAC 341 millones. A raíz de esto, ¿ya tengo en línea? Ya está, ok, muchas gracias. Ya tengo en línea al diputado Fernando Linares Beltranena, con quien vamos a platicar porque precisamente mañana entra en segundo debate el presupuesto. Muy buenas tardes, diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes a usted y a todos los radioescuchas de Libertópolis. Muchas gracias por haber tomado la llamada y mañana si continúa la discusión del presupuesto. Uno de los temas que pues ha sido álgido es la reducción que se ha hecho a diferentes rubros del presupuesto. ¿En base a qué se hicieron estas reducciones? Porque por otro lado se habla de aumentos en otros ministerios y dependencias del gobierno. Es una buena pregunta. La reducción general se debe a menos ingresos. Desde el 2009 había una crisis en Guatemala, el petróleo está bajo, el café está bajo, se está recolectando menos ingresos. Por lo tanto, hubo una reducción generalizada a todos. Sin embargo, el Ejecutivo tiene prioridades y seguridad es más importante para este gobierno que educación superior. Entonces, le bajó más a la USAC y claro al sector justicia, porque no hay de dónde más sacar el dinero, dado que se redujeron los ingresos. Y por supuesto, el Estado no puede endeudarse con préstamos internacionales y con bonos para llenar el vacío de lo que eran ingresos superiores en años anteriores. Esto obviamente, como usted bien lo dice, al final el presupuesto es un posicionamiento político de parte del Ejecutivo. Sin embargo, al pasar al Congreso, también se le hacen ciertas modificaciones. Uno de los temas interesantes para el próximo año es que precisamente lo que se está discutiendo en este momento es un presupuesto para un año electoral. Tiene razón, pero mire, la diferencia entre lo que se quiere gastar y lo que se espera tener son 23,000 millones de quetzales. Este es el déficit. Que está desfinanciado. Es como si usted y yo decidiéramos gastar y tener nuestros helicópteros y jets privados cuando nuestros ingresos no lo permiten. Nosotros no pedimos que el Estado sea distinto de todos nosotros, incluyendo sus radioescuchas. Es decir, vivamos dentro de nuestras posibilidades. No pretendamos gastar lo que no tenemos, ni nos endeudamos exageradamente, porque entonces va a tener que parar pagando los platos rotos nuestros hijos y nuestros nietos. Por lo tanto, esa es la oposición que tenemos al presupuesto y es la oposición que tengo yo particularmente al presupuesto de la USAC, porque la USAC, mire, está bien que tengan más alumnos, pero de acuerdo con la Constitución les pusimos el 5%, no el 6%, no el 7%. Ellos quieren gastar de acuerdo con aportes extraordinarios que recibieron de otros gobiernos. Pero a cuenta de que les vamos a dar aportes extraordinarios cuando no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero. Y la USAC dice, produzcan el dinero, como si se tratara de jalarlo como frutas de un árbol. Y eso no se puede. Vamos a sacrificar como costo de oportunidad más camas en el Roosevelt, más medicinas en el Hospital General, más pupitres, más seguridad, menos patrullas para patrullar las calles. Miren,
artículo 240 de la Constitución dice que debe figurarse la fuente de financiamiento. Pero eso no es solo decir que salga el presupuesto, es explicar y justificar el costo de oportunidad. ¿Qué vamos a sacrificar de un lado para darle presupuesto a otro? Pero además hay algo más importante. La USAC no cumple con ser cuentadante, no está en el SICOIN, que es el Sistema Integral de Contabilidad del Estado. No les gusta rendir cuentas. Ellos dicen que son autónomos. Si son autónomos, entonces que ganen su propio dinero. Ah, no, quieren ser como el hijo pródigo, que se les mantenga y no dar cuentas de lo que hacen. Son el Estado, no son una república independiente, son el Estado y como Estado nosotros exigimos que rindan cuentas para poder ver lo que hemos oído que se comenta como exceso en gastos, viajes, tienen programas, por ejemplo, que son como la del pensamiento de Hugo Chávez, donde se les enseña a alumnos hechos que están en contra de la misma Constitución. Entonces, tenemos derecho a fiscalizar, tenemos derecho a criticar, es más, tenemos la obligación de hacerlo como diputados. Y no vamos a soltarles presupuesto tan fácilmente, a menos que obtengamos resultados de acuerdo con la Constitución. Si son parte del Estado, tienen que rendir cuentas. Al igual que las demás instituciones, porque por otro lado, se habla, en este presupuesto se habla también de aumentos a ciertas organizaciones y se vuelve muy importante, por ejemplo, el presupuesto de ministerios como el de Desarrollo Social, hablando de un año electoral, y del MAGA, por ejemplo. Es cierto, mire, y vamos a objetar mucho de lo que es el desarrollo social. El desarrollo social es clientelar tradicionalmente. Es regalar bolsas de alimentos, es regalar almuerzos gratis. Literalmente, como lo dice el refrán, no existe un almuerzo gratis, pero para mucha gente lo es, aunque compiten en una forma desleal con todos los comedores populares que están alrededor y cerca de la terminal. Pero mucho de esto es clientelar y nos opondremos en su oportunidad, porque creemos que el Estado debe concentrarse en los servicios básicos, ahora, no en dar almuerzos gratis. Ahora, usted hablaba acerca del déficit y que tradicionalmente, unos más, otros menos, todos los gobiernos han presentado un presupuesto deficitario. Su postura es, no debe haber un presupuesto deficitario, lo cual estoy de acuerdo, no gastar más allá de lo que ingresa, como cualquier persona sensata. ¿Cuál cree que sean o cómo están las negociaciones o el cabildeo con respecto al presupuesto, que ya mañana es la segunda discusión? Mire, siguen los cabildeos, por supuesto que la bancada oficial del FCN insistirá en que se apruebe el presupuesto, pero mire, yo no digo que no se pueda pedir un préstamo o emitir bonos, pero para infraestructura, de algo que le va a producir réditos posteriores. Por ejemplo, usted va a hacer que le dé una gran carretera, eso mejora la economía, y al mejorar la economía mejoran los ingresos, pero no lo va a usar solamente para pagar sueldos, eso sería absurdo. Entonces estamos analizando el presupuesto para ver si se va a desfinanciar por 23,000 millones de quetzales. Se dan cuenta lo que implicaría eso en préstamos. Para mí debe reducirse el gasto, y si van a haber préstamos o bonos, que sean para proyectos de inversión, que rindan réditos y que se autopaguen con la prosperidad que sea el producto de esa inversión. Pero ese es el problema. Si vamos a regalar almuerzos, que creemos que esa no es función del Estado, porque yo le aseguro que los almuerzos regalados tienen un costo mucho mayor de lo que dan los comedores alrededor del área. Y no solamente hacen competencia desleal, sino que nos sale mucho más caro, porque como todos sabemos, no hay un almuerzo gratis. Y menos si lo administra el gobierno.
Así que, bueno, muchas gracias, diputado. Estaremos pendientes de lo que está sucediendo y solo para quedar muy claros, lo que se le está asignando a la USAC es lo que establece la Constitución, el 5%. Exacto. Ingresos ordinarios del Estado. Ellos ya se habían acostumbrado a ingresos extraordinarios, pero es como si usted y yo, y los radioescuchas, nos ganamos la lotería un año y decimos, ahora viva la Pepa, vivamos como si todos los años vamos a ganar la lotería. Eso no es realista. Y el otro tema que quedará pendiente para el siguiente año en cuanto a exigir la fiscalización del uso de los recursos en una entidad como la USAC y como muchas otras. ¿Aló? Sí, hablando el otro tema que quedará pendiente es la fiscalización al uso de los impuestos por parte de la USAC. De acuerdo. Miren, dicen que nosotros debemos ver la mejora académica, pero ¿cómo va a ser que una universidad como la Universidad de San Carlos dé el ejemplo de no gastar de acuerdo con su presupuesto, que eso es de los principales temas que educamos a nuestros hijos y esperamos que las universidades eduquen a sus alumnos, mantenerse dentro de su presupuesto? Y dos, hicieron una manifestación ayer, bloquearon violentamente la libre locomoción protestando por el presupuesto. ¿Qué clase de mensajes le dan eso a la ciudadanía? ¿Se merecen más presupuesto con esas actitudes? Yo pienso que no. Pues muchísimas gracias, diputado, por haber tomado la llamada y seguiremos en contacto y seguiremos atentos a qué sucede con el presupuesto, ya que tienen hasta el 30 de noviembre para aprobarlo, no aprobarlo o que se mantenga el presupuesto, sería en este caso del 2017, que se aprobó para el 2017. Muchas gracias por haber tomado la llamada. De nada, buenas noches. Buenas noches, platicábamos y hablábamos acerca del presupuesto con el diputado Fernando Linares Beltranena, con quien hablábamos respecto a este presupuesto, que como les decía, hubo una reducción de 2,000 millones. Esto es, uno a veces agradece que haya una reducción, el tributario, de todos los que pagamos impuestos, de 89,000 millones de quetzales a 87,000 millones de quetzales. Obviamente esta reducción, como nos explicaba el diputado, también se debe a una reducción en los ingresos, lo cual me parece sensato. Desafortunadamente no fue una reducción la que debería ser, ya que hay un déficit de 23,000 millones de quetzales. Al haber un déficit de 23,000 millones de quetzales, esto quiere decir voy a gastar más de lo que voy a recibir, pues de alguna manera se va a financiar. Y se va a financiar a través ya sea de deuda, a través de impuestos. Y estos impuestos pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Ahora, por lo general, es muy común que, como bien decimos en Buen Chapín, le dejen la pacaya al siguiente gobierno, que sea quien tenga que asumir las consecuencias o los costos políticos de aumentar impuestos para poder pagar deudas que se van contrayendo año tras año por tener presupuestos desfinanciados. ¿Tenemos ya en la línea? ¿Tengo en la línea? Sí. Un segundo. Bueno, y quiero agradecerles a todos quienes nos han mandado sus mensajes. Gracias a Jorge Ishkaki, que nos manda saludos. Muchas gracias. Giovanni Pereira, también muchas gracias. Agus Ramírez, también saludos. Y entonces, el punto aquí, como nos comentaba el diputado Fernando Linares Beltranena, respecto al desfinanciamiento que tiene el presupuesto, pues si bien es cierto, hubo una reducción porque se redujeron los ingresos, no corresponde pues a lo que realmente se va a ingresar. Esto quiere decir que estos 23,000 millones de quetzales pues van a ser pagados a través de deuda que se convierte en impuestos, porque al final de cuentas ya estamos viendo lo que sucede cuando hay reducciones. Y la pregunta es si realmente no hay de dónde recortar el presupuesto. Tengo en la línea a Jorge Labarreda del CIEN, con quien vamos a estar platicando respecto al presupuesto. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto de saludarlos. Y bueno, uno de los temas es que se reduce el presupuesto. Dentro de esta reducción nos explicaba el diputado Linares Beltranena que era porque se reducen también los ingresos ordinarios.
y al reducirlo, pues le toca a algunas instituciones tener reducciones, aunque otras tienen aumentos, que eso es otro de los temas también que podríamos discutir. Pero al hacer estas reducciones y reducir el gasto, pues aún así queda un déficit, y este déficit se va a financiar con deuda. ¿Cómo funciona esta parte del presupuesto desbalanceado para irlo entendiendo y cuáles son las consecuencias que tienen para el tributario? Bueno, vamos a ir por partes. Número uno, por el tema de los ingresos tributarios, digamos, la carga tributaria que llevaba el proyecto de presupuesto estaba sobreestimada, en nuestra opinión. Específicamente, incluía una asignación. Primero se basaba en un escenario medio que hizo el Banco de Guatemala a inicios del año. Sin embargo, de ese momento para acá, pues hemos observado que las variables económicas del país han tenido un deterioro, al punto que el mismo Banco de Guatemala hizo ajustes para la actividad económica de este año, ¿verdad? Entonces, digamos que tendría una lógica hacer un ajuste por un dato más ajustado a la realidad de lo que se esperaría el próximo año en actividad económica, y eso debiera afectar distintos impuestos ligados a la actividad económica. Sin embargo, en el dictamen que hizo, la Comisión de Finanzas, básicamente el ajuste que hacen por el lado de los ingresos corresponde prácticamente al impuesto sobre la renta. Sin embargo, no hay congruencia en el ajuste en cuanto a que, por ejemplo, otro impuesto muy ligado a la actividad económica es el impuesto al valor agregado. Claro. Y dejaron exactamente la misma estimación en el dictamen que iba en el proyecto de presupuesto. O sea, digamos... O sea, ¿se quedaron cortos? ¿Qué manda? ¿Se quedaron cortos? Sí, digamos que si se supone que se está haciendo un ajuste porque las estimaciones estaban basadas en supuestos macroeconómicos demasiado optimistas, esto debe haber afectado los distintos impuestos, ¿verdad? Sin embargo, digamos que hay un ajuste que hacen de 1.308.3 millones de quetzales a la baja solo en el impuestos sobre la renta. En otros impuestos hay pequeños ajustes hacia arriba y hacia abajo. Y dejaron, esto es muy importante, dejaron intacto lo que aparece como otros impuestos directos e indirectos, que son 1.100 millones de quetzales que no tienen ninguna justificación económica, ¿ya? Entonces, si se hubiera hecho el ajuste, por ejemplo, con los 1.100 millones, hablando de este bolsón que se pone ahí, si hubieran hecho el ajuste ahí, ya no tendrían el argumento de lo que les explicaron a ustedes, de que tuvieron que hacer ajustes en obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, porque cambian los ingresos ordinarios, porque como otros impuestos no entra como parte de ese cálculo, ¿ya? Okay. Entonces, ese es como un truco, digamos, donde se hace el ajuste para después decir que por eso se tiene que hacer, los recortes que hicieron específicamente. Otra cosa importante ya por el lado de los ajustes es que justamente como están diciendo, tenemos, digamos, que el grueso, digamos, de la reducción recae en obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, 2.159.7 millones respecto a lo que se había presentado en el proyecto de presupuesto. Pero aquí sí es importante mencionar que, digamos, el grueso de esos ajustes, que son al organismo judicial, al Ministerio Público y Universidad de San Carlos, de esa parte, digamos, se hace sobre lo que aparecía en el proyecto de presupuesto como aportes extraordinarios. O sea que en el fondo eran aportes que superaban lo que era el mandato, digamos, legal, digamos, de un porcentaje de los impuestos ordinarios, ¿ya? Okay. Por lo tanto, fue una decisión claramente discrecional de solo hacerlo en eso, ¿ya? Porque si no tendrían que haber modificado todas las asignaciones que van asociadas a esos ingresos ordinarios. Claro. De hecho, sería bueno preguntar cuánto era el valor de los ingresos ordinarios en el proyecto y en cuanto lo dejaron, y que expliquen a todas las entidades que debieran ajustar por ese cambio de base, ¿ya?
Ok, tu punto es, Jorge, si voy entendiendo, es que si modificaron los ingresos ordinarios, deberían también modificar todas las asignaciones a todas las organizaciones que están sujetas a estos ingresos. Eso uno, y dos, que ellos en verdad el ajuste lo hicieron sobre aportes extraordinarios, o sea que no son aportes que digamos superaban el tema del porcentaje que corresponden de los ingresos ordinarios, ¿ya? Claro. Ok, eso por ese lado. Por el otro lado, hacen unas ampliaciones justamente que aquí, digamos, uno de los temas, digamos, que causa, digamos, alguna duda, es que pues incrementan en 330.7 millones de quetzales la asignación al Ministerio de la Defensa Nacional y 260.2 millones al Ministerio de Desarrollo Social. Y acá, digamos, uno dice, bueno, ¿y qué concretamente, verdad? Y entonces uno ve que son asignaciones que se concentran, en el caso del Ministerio de la Defensa, principalmente en asignaciones nuevas, digamos, que no están en el propio presupuesto, para lo que ellos llaman cuerpo de ingenieros, y que es para, ponen ellos para convoyes y equipamiento, 100 millones de quetzales adicionales, que no había cero, digamos, en el propio presupuesto, fortalecimiento de rescate humanitario, 30 millones, desarrollo de carreteras terciarias, 150 millones de quetzales, y 50 millones adicionales a convoyes y equipos de perforación de pozos para apoyo a comunidades y corredor seco. Ahora, aquí el tema es el mandato de este tipo de, digamos, de gastos, ¿sí? ¿Cuál es la entidad que tiene ese mandato? Digamos, aquí tendríamos varias, ¿verdad? Podría ser una, se puede hacer a través de los consejos de desarrollo, que por cierto les dieron un incremento. O podría ser, sobre todo el tema de carreteras terciarias, podría ser el mismo Ministerio de Comunicaciones. O sea, aquí el tema es por qué se lo dan al ejército, ¿verdad? Que haga sus Picasso. Okay, y luego en el Ministerio de Desarrollo, el grueso, digamos, del cambio son que se incluyó un nuevo, digamos, rubro, que es plantas de tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos, 280 millones de quetzales, y también agregaron, digamos, algo que no aparecía en el proyecto de presupuesto, un nuevo rubro que se llama transferencias para transporte de adulto mayor, 25 millones adicionales. Entonces, digamos que si recordamos el proceso de elaborar el presupuesto, incluso se hicieron unos ejercicios que le llamaron presupuesto abierto, donde iban las instituciones y presentaban sus prioridades. Pero estos temas no fueron presentados como grandes prioridades, y ahora aparecen como prioridades, obviamente. Entonces, digamos que no hay ningún fundamento técnico para estas asignaciones, ¿verdad? Al final se hizo un recorte, pero no se hizo, por lo que voy entendiendo, se hizo un recorte en se hizo un ajuste en los ingresos, pero no se hizo como se debería hacer, se quedan cortos, ya que bajan ISR, pero si baja ISR, pues también está muy relacionado o muy ligado con el IVA, y ahí y eso no lo tocaron. No lo tocaron. También lo otro importante es que el ajuste, digamos, ante la población se habla de los 2.060 millones, ¿verdad? Así el ajuste en egresos. Sin embargo, aquí también es importante mencionar que una parte de ese ajuste, concretamente 420 millones, se hicieron en amortizaciones a la deuda interna, que básicamente es el que se le está dejando de hacer asignación ahí, son a las pérdidas del Banco de Guatemala. Y por lo tanto, en el gasto total, el ajuste al final del día neto son 1.640 millones de quetzales, ¿ya? Y se le sigue debiendo al Banco de Guatemala. Claro, se le sigue debiendo más al Banco de Guatemala y dejaron intacto, digamos que un ajuste que uno podría esperar, dejaron intacto la asignación que hicieron para el Ministerio de Educación para el pago del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Aquel pacto colectivo que se firmó sabiendo que no había dinero. Claro, entonces, a la pregunta, ¿para qué nos estamos endeudando? Nos estamos endeudando para financiar gastos corrientes que son recurrentes, que es totalmente algo antitécnico, ¿verdad? Y tengo entendido que también va en contra de la ley, no sé si es la ley orgánica del presupuesto,
en la cual, o la ley del presupuesto, en la cual se supone que todo el financiamiento no puede usarse para funcionamiento. Pues, Jorge, el tiempo se me ha ido volando. Te voy a invitar para que estés con nosotros y nos expliques más a detalle de lo que está pasando con este presupuesto y que pues entendamos en qué se van a gastar nuestro dinero. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por haber tomado la llamada. Estuvimos platicando con Jorge Labarreda del CIEN, quien nos explicó algunos de los detalles importantes acerca de las reducciones al presupuesto, así como también de los ajustes que se hicieron a los ingresos. No vamos a ir al corte. Terminamos ya el programa. Muchísimas gracias a quienes estuvieron con nosotros, quienes compartieron nuestra transmisión. Gracias a quienes nos dejaron mensajes. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios y regresamos, pero quiero aprovechar para decirles acerca de las fachaletas, los modelos de fachaletas de cerámica Samboro para interior o exterior con tecnología Interlock. Esta tecnología hace que pareciera una sola pieza la fachada. Usted no encuentra dónde están unidas y se instalan como un rompecabezas. Así que puede aprovechar esta tecnología Interlock de Samboro. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.